Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el alumno Jesús Eduardo Muñoz García. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante para nosotros los ciudadanos mexicanos y para nosotros los abogados, que tiene que ver con la materia de amparo, que actualmente imparte el profesor José Miguel Osorio Esteban. El tema del que les voy a hablar es muy importante. Tiene que ver con el control de convencionalidad y dos de sus características, que es ex oficio y regularidad. Primero hay que entender qué es un control de constitucionalidad o convencionalidad. Nosotros sabemos que la pirámide de Kelsen establece la jerarquía de las leyes. Es decir, en el máximo de la pirámide están los tratados internacionales de los que México forma parte, los convenios y la Constitución, que es nuestra máxima ley. En la segunda están las leyes estatales, los códigos. Tercera, leyes municipales, ordenamientos, reglamentos, etc. Y en el último escalón está básicamente los convenios, los contratos y todo aquello que forma parte del derecho privado. Algo muy interesante es que nuestra Constitución es nuestra máxima ley. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Nosotros somos una república federal, claro, con 32 estados soberanos, pero que tienen un pacto federal mediante una constitución federal. Entonces, los estados no pueden tomar decisiones, legislar en materia energética, en materia fiscal, etc. ¿Por qué? Porque están unidos al máximo escalón de la pirámide de Kelsen, que es los tratados internacionales y la Constitución. Ahora, ¿qué sucedería si una ley estatal, pongamos un ejemplo, el Código Civil, vamos a un ejemplo, contraviniere a la Constitución? Las, pongamos un ejemplo, las personas con diferente orientación sexual, gays, lesbianas, transexuales, cuasisexuales, etcétera, tienen el derecho a formar una familia, claro, tienen el derecho a libre albedrío, a tomar las decisiones que ellos quieran, claro, y pongamos atención especial a formar a una familia. ¿Qué pasa? Nuestro Código Civil nos establece que, obviamente, el matrimonio es la unión entre una mujer y un hombre con el objetivo de perpetuar la especie, darse ayuda mutua, etc. Y nuestra Constitución nos dice en nuestro artículo primero y cuarto que los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos, tienen derecho a ser libres en las decisiones que toman, a no ser esclavos, a formar una familia, a tener libertad de opinión y a no ser discriminados. ¿A qué viene mi ejemplo? Las personas del mismo sexo, ¿por qué no se pueden casar? Ahí viene lo que es un control de constitucionalidad. Es decir, dos leyes jerárquicamente, una inferior y una superior, se contradicen de manera sustancial y garantía.
¿Qué quiero decir de manera sustancial? El Código Civil establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para ayuda mutua, etc. Y la Constitución establece que todo mexicano tiene derecho a formar su familia como más le conveniere, siendo libre de discriminación, etc. Libre de discriminación. Entonces, ¿por qué la ley estatal nos dice que solamente es la unión de un hombre y una mujer y nuestra ley máxima, que es la Constitución, nos establece que podemos formar nuestra familia como mejor nos los conveniere y de manera libre y no discriminada? ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy ante un juez de lo civil y le digo, ¿sabe qué? Traigo a mi pareja, es un muchacho de 20 años, 21 años, le digo, ¿sabes qué? Quiero casarme con él porque él es el amor de mi vida. Y él me niega el, el, el matrimonio. Me dice, no, no te voy a casar porque, pues, ¿cómo crees? No, no, no te voy a casar. Bueno, me voy ante los tribunales colegiados de circuito, de distrito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y promuevo un control de constitucionalidad o convencionalidad. Los requisitos para promover este control son, primero, señalar las leyes que son contrarias. ¿Esto para qué? Para generar una tesis. Una tesis, antítesis, da una síntesis. Entonces, lo que yo busco en este control de convencionalidad o constitucionalidad es que estas dos leyes, la superior, que es la Constitución, tenga mayor peso, porque es la de mayor, y esta pierda validez, más no vigencia. Entonces, esta se quita del renglón y queda la Constitución. Y nos preguntaremos, entonces ya no vale el Código Civil. No, no es que no valga lo que dice el Código Civil, sino que en el caso, a mí se me está violando una ley. Es el primer requisito, es legal. De manera sustancial, se está violando. Se está violando un precepto legal que es la Constitución. ¿Y por qué otro sustento legal? Por el Código Civil. Pero además, se me está violando un derecho humano, que es lo básico, que es lo importante. ¿El derecho humano cuál es? El de formar una familia. ¿Mediante qué? Mediante el matrimonio. El Código Civil me dice que es la unión de un hombre y una mujer, pero la Constitución me dice que yo puedo formar mi familia sin discriminación. Entonces, con este control de convencionalidad, constitucionalidad, me voy por la Constitución y digo, la Constitución establece que puedo formar mi familia de la manera que me conveniere, sin discriminación, de manera libre, etc. Esto, en mi caso, no se toma en cuenta y se toma en cuenta la Constitución. Esos son los dos requisitos. Que sea sustancial, o sea, es legal, que contravengan leyes. Y el segundo es que contravengan derechos, garantías. Ahora, una característica del control de convencionalidad es que es ex oficio. Es decir, ninguna de las partes en un conflicto, en un negocio, etcétera, tiene que conocer, o sea, tiene que ir a decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Es que me violaste de mi derecho. No, el mismo juez, el mismo juez juzgador, juez de distrito, magistrado, mediante la petición de alguna de las partes,
tiene que subsanar esos errores de forma legal y de fondo, de manera de derechos humanos. Es decir, ¿sabes qué? Ok, de manera ex oficio, tú me hiciste la petición de que por favor te permitiera que te casaras con tu pareja, ¿ok? Porque te estaban violentando el derecho a la libre de familia, a la libertad de formar mi familia, ¿ok? Pero yo vi que también te estaban violando tus derechos en contra de la discriminación, tu derecho a favor, bueno, en algunos casos a formar una familia, a tener hijos, a formar un hogar. Entonces, sin necesidad de yo juez, de yo magistrado, decirte, en mi tesis la redacto. Ahora, otra característica, una característica es los ex oficio, es decir, que ninguna de las partes necesita decirle al juez, sino que el juez necesita saber, interpretar, entender y subsanar todos los errores que se hayan cometido, tanto de forma y de fondo. Punto. Otra característica, y con esto cierro mi tema, es control difuso y control concentrado. El control difuso tiene que ver más con los derechos humanos. Es decir, al control difuso no le interesa la constitucionalidad. Solamente le interesa la jerarquía de los derechos. Es decir, si la Constitución te dice que tienes derecho a la familia, a la Constitución al juez solamente le va a interesar de manera difusa los derechos humanos que te han sido violados. Solamente. Y de manera concentrada le va a interesar la forma, los artículos legales. Es decir, examinar la constitucionalidad de esta ley. Y en el caso de encontrar que es anticonstitucional, inconstitucional y que no puede caer en una cuestión de invalidez, declarar este precepto inconstitucional y dejar sin validez esta norma. Pero no tomando en cuenta los derechos humanos. No. Aquí toma en cuenta la forma legal. Un ejemplo claro es las personas que consumen marihuana. No les están dando su derecho a fumar drogas, porque no es ningún derecho. No, sino les están dando el derecho que les da la Constitución de la libre expresión, el libre albedrío, etc. Entonces, entendamos que la Constitución es nuestra máxima ley, en conclusión, es nuestra máxima ley. Y como tal, necesitamos conocer sus artículos. Y si alguna ley estatal, un contrato, un reglamento, una ley municipal, etc., contraviene la Constitución, puedes promover tus controles de constitucionalidad. ¿Y por medio de qué? De un amparo. Y recuerda, la educación te hará libre. Y como abogados, creo que más que la educación es la reflexión de la ley. Porque recordemos, las leyes no fueron hechas para los hombres, sino los hombres hicieron las leyes para ellos mismos. Así que reflexionemos las leyes, compañeros, y entendamos que debe de buscar la máxima, que es la libertad y la vida. Muchas gracias.